Contrarreloj en Blue Radio. 5 de la mañana, 30 minutos. Actualizamos las noticias en Blue Radio. La Agremiación de Empresas de Gas Propano, que distribuye el combustible en cilindros, advirtió en las últimas horas sobre la posible alza en su precio, que sería entre 40 y el 50%, producto del déficit de 45.000 millones de pesos en los recursos que el gobierno destinó para subsidiar este servicio a familias de estratos bajos. Ante esta preocupación se suma la Luz Estela Murgas, presidenta de Naturgas, quien señaló que el país está llegando al fin de 45 años de autosuficiencia de gas y advirtió que eso es una verdadera crisis en el país. En respuesta, el ministro de Minas, Andrés Camacho, descartó la crisis por el abastecimiento de gas natural y el aumento en las tarifas del gas. El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, defendió una vez más la decisión de aumentar el precio del diésel en el país, asegurando que no hay vuelta atrás y que los transportadores no pueden esperar que el monto siga congelado. Serán 3 aumentos, cada uno de 2.000 pesos. El primero podría ser en este mes de agosto, el segundo dentro de 6 meses y el tercero a finales de 2025, así nivelarse con los precios internacionales. La Fiscalía investiga el atentado terrorista en la vía panamericana en una protesta indígena en el municipio de Cajibío, en el departamento del Cauca, que dejó un civil muerto en 3 personas heridas, entre ellos un policía. El gobierno nacional rechazó este atentado. A través de un comunicado insistió en llamar a las comunidades indígenas que bloquearon la vía al diálogo con el gobierno. En Toribio, otro municipio del Cauca, la policía y el ejército hallaron 3 toneladas de explosivos, en su mayoría pólvora negra, que iba a ser usada por las disidencias de la FARC para atacar con drones a la fuerza pública. En el Parque Renacimiento, en el centro de Bogotá, pasaron anoche cerca de 3.500 indígenas que llegaron llegaron a la capital del país, proveniente de varios sectores del departamento del Cauca, buscando un diálogo con el presidente Gustavo Petro para hablar sobre la emergencia alimentaria, el uso de predios baldíos y la violencia en el departamento. Dicen que no se van hasta que no tengan un diálogo directo con el presidente de la República, Gustavo Petro. El presidente del Senado, Efraín Cepeda, aseguró que el Ministerio de Hacienda se comprometió a desbloquear y girar lo más pronto posible 27.000 millones de pesos del presupuesto para el Congreso, esto luego de la advertencia de una posible parálisis en todo el legislativo por la falta de dineros. El exministro Luis Felipe Henao, la excontralora Sandra Morelli y la exdirectora de la Agencia Jurídica del Estado, Marta Lucía Zamora, hacen parte de la lista de 10 candidatos presentados por el Consejo de Estado para reemplazar a la procuradora Margarita Cabello, quien termina su periodo en enero de 2025. Quien sea seleccionado de esta lista se sumará a las postulaciones que hagan por su parte el presidente y la Corte Suprema de Justicia. La decisión final la tomará el Senado de la República. En una bodega de la localidad de Antonio Nariño, en el sur de Bogotá, fue abandonado el carro de valores que horas antes delincuentes habían hurtado en la localidad de Mártires. Investigan una presunta complicidad o error en el protocolo de seguridad, pues en videos quedó registrado que los trabajadores bajan del carro para ingresar a un local comercial y lo dejan solo. Ampliación de estas y más noticias en BlueRadio.com. Sigan con Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Que podría ser la estrella en ascenso. Por otro lado, saludarlos, aquí estamos desde Mañanas Blue, enseguida. Empeorado por la crisis. Estás escuchando Mañanas Blue. Ahora 5 de la mañana, 33 minutos, ya 34 minutos. Bienvenidos, muy buenos días. Un gusto acompañarlos en esta mañana de jueves 22 de agosto con las noticias de Colombia y el mundo. Como siempre a esta hora, los temas de conversación en las redes sociales, en las muy movidas redes sociales. Valentina Herrera. Hola Néstor, buenos días. Es tendencia Laura Daniela Villamil, la bailarina y artista que sufrió graves quemaduras por ese incendio que se provocó mientras estaba en un show en el restaurante Andrés Carne de Res. Es tendencia nuevamente, Néstor. En el Andrés Carne de Res de Chía. De Chía, sí señor. Es tendencia porque ya se conoció el video del momento en el que inició esta tragedia. Ella estaba bailando en medio de la presentación, rodeada de todos los clientes que incluso estaban grabando y disfrutando pues de ese espectáculo, cuando uno de sus compañeros que llevaba antorchas sin querer y en un movimiento rápido quema una parte del traje, y esto en cuestión de segundos, Néstor, se consume completamente el traje y es allí cuando todas las llamas envuelven a esta joven bailarina. Hoy está en la clínica Fundación Santa Fe con quemaduras graves en el 80% del cuerpo. Ya le han practicado 2 cirugías y pronóstico reservado. Mucha preocupación en la familia, y también el restaurante dice que suspendió este espectáculo que era tipo circo hasta nuevo aviso y hasta que no terminen las investigaciones.
investigaciones y también esperando la recuperación. También es tendencia, Néstor, la frase, eso no es problema mío. Perdóneme, Sí, señor. Valentina, las imágenes que vemos Así son es. las que usted referenciaba, Ellas. las imágenes del show. ¿Ella se llama? Ella se llama Laura Daniela Villamil. Ella está en el centro en estos momentos el video que estamos viendo en YouTube, está en el centro del espectáculo cuando uno de sus compañeros sin querer se le acerca con la antorcha y es cuando... Y ahí es cuando ¿Qué imagen? Uy. Es una imagen muy Qué fuerte, imagen Néstor, en especial terrible. por la rapidez con la que se consumió su traje y está todavía muy grave. y Terrible. hospitalizada. Para quienes quieran verla, estamos ya en el canal de YouTube. Estamos contándoles de los videos de las noticias virales en las redes sociales. Y es viral también la frase, Néstor, eso no es problema mío, por cuenta de la respuesta que dio la vicepresidenta Francia Márquez cuando los congresistas le llamaron la atención porque no envió a tiempo las respuestas al cuestionario sobre la baja ejecución del Ministerio de la Igualdad, que recordemos está en 1.1% ejecución de todo el total que fue 1.8 billones de pesos. La vicepresidenta asegura que sí enviaron la respuesta, que el correo lo enviaron a tiempo, pero que este rebotó, es decir, que nunca Ya les llegó. voy a contar la declaración de Francia Márquez, Sí, que señor. es una declaración francamente insólita. Voy Insólita. a hacer lo mismo yo cuando pague mi tarjeta de crédito, cuando pague los impuestos, Néstor, y digo y es simplemente tendencia el correo rebotó. Porque la gente está no es utilizando culpa mía. esto para decirle a Dian, el correo rebotó, no es culpa mía que la plataforma haya fallado. Y es finalmente es tendencia, Néstor, el Medellín. Regañé ayer a mi hijo, ¿Por qué, Néstor? porque por lo que sea, lo regañé. Sí. Y me dijo, el correo rebotó, no es culpa No mía. es culpa mía. Esto se va a volver el La caballito excusa. de batalla, sí. La excusa perfecta hasta para algo tan sencillo como era enviar un correo. Y finalmente, Néstor, es tendencia Medellín, no solo por el triunfo del Deportivo Independiente Medellín, 4-0 frente a Palestino, que lo clasificó a los cuartos de final de la Copa Sudamericana, sino por la caravana. 10.000 hinchas viajaron desde Medellín en carro, en moto, en buses para acompañar al equipo paisa en el estadio de Pereira y en estos momentos se están regresando luego del partido. Las 5 de la mañana, 37 minutos. Este palestino, Juan Camilo, buenos días. Buenos días, Néstor. De Chile. Sí, señor. Es el mismo palestino con el que Millonarios Sí, que le trae malos recuerdos a los hinchas de Millonarios. nos trae malos recuerdos a los hinchas. Sí, señor. 3-1 quedó el partido a ¿Usted favor por qué? de Palestino en ¿Usted- Chile. ¿Usted por qué no se incluye? Sí, nos recuerda esa fatídica noche, no solo en Chile, sino en el Campín, que Millonarios ganaba 1-0 y terminó empatando 1-1 al Y último entonces, minuto. por cuenta del triunfo de anoche Medellín, Claro. 4-0 le metió a Palestino, se lo están restregando un poquito hoy en redes Como sociales. quien dice, no era difícil Millonarios. No era imposible. No era por lo menos. imposible. Sí. Medellín bien. Medellín muy bien, 4-0, la hinchada mucho mejor porque llenaron, como decía Valentina, un estadio que no es el de ellos, a 8.000 kilómetros de la casa y ahora están ahí en cuartos de final de la ¿Y por qué Copa no Sudamericana. jugaron, por qué no jugaron en el Atanasio? Recuerde que los estadios de Cali, Bogotá y Medellín están ocupados ya por la FIFA para el Mundial Sub-20 de la FIFA, el femenino, que empieza el día 31 de agosto. Muy bien, gracias Valentina. Juan Camilo, 5 de la mañana, 38 minutos. Van a escuchar ustedes la insólita declaración de la vicepresidenta Francia Márquez, que es también ministra de Igualdad, De la Igualdad, y sí, de Equidad de Género. Sí. Así se llama el ministerio de ella, un ministerio además que nació efímeramente porque lo tumbó la Corte Está Constitucional. en riesgo de caerse, la Corte le está dando un plazo para que arregle todo lo que hizo mal en el Congreso y le está yendo mal en la Mejor ejecución. dicho, es una ministra que no ejecuta, que no comunica, y fue citada al Senado para preguntarle por qué no ejecuta. La ejecución del ministerio es de apenas el 1% del presupuesto total, que es una vergüenza. Y entonces ella no solo no mandó, que como es su obligación, las respuestas a la comisión en donde fue citada, sino que dio la siguiente excusa cuando le reclamaron y le dijeron por qué no presentó los argumentos para el debate al que fue citada. Esta es la declaración de la flamante vicepresidenta de Colombia, doña Francia Márquez. Que aquí se ha mencionado no es cierto y quiero dejar la constancia de que no es cierto que como Ministerio de la Igualdad no se haya dado una respuesta. Aquí está la respuesta y aquí está la constancia de que al correo que tenemos de esta comisión se envió el día de ayer a las 9:22 se envió la respuesta al cuestionario. Que rebotó, 2 veces lo mandamos, rebotó, eso ya no es problema mío, ni del ministerio. Rebotó Toca- 2 veces, lo mandamos, ya no es problema mío. Y con la arrogancia, con la soberbia natural de la vicepresidenta Francia Márquez, en redes sociales esto se volvió un debate alrededor del racismo. Me da pena, pero la disculpa del correo rebotó no es culpa mía, no Total. tiene nada que ver con el color de la piel de la vicepresidenta. Cualquier cosa que se hable de la vicepresidenta, aquí lo cogen de, es que es racista, yo que soy negro, que voy a ser racista.
Y están montándosela a la vicepresidenta, especialmente por el tema de impuestos. Yo puedo hacer lo mismo con mis impuestos de la DIAN. La misma frase, eso no es problema mío. Por ejemplo, le leo uno de los trinos que más se ha movido en redes sociales. No es cierto que no le haya pagado el impuesto de renta a la DIAN. Tengo constancia de que intenté pagar por PSE, pero la transferencia rebotó 2 veces. Ese ya no es problema mío, le toca revisar a la DIAN. También lo están haciendo con las multas de tránsito, con el pico y placa solidario, con todas las excusas. Señores DIAN, el correo rebotó, no es problema mío. 5:40 minutos. La citante al debate de la vicepresidenta, la parlamentaria Catherine Jubinao. Lo que no podemos aceptar es que nos diga que eso no es problema de ella y que eso no es problema del Ministerio de la Igualdad. Claro que es problema suyo, vicepresidenta, porque su cartera, que le aprobamos en la Comisión Primera, lleva 1.1% de ejecución este año. El ejemplo que ella da a la vicepresidenta, la flamante ministra de Equidad y de Igualdad, termina siendo terrible. La próxima vez usted le dice al gobierno, el correo rebotó, no es problema mío. En Medellín anoche, atención, fue aprobada la venta de las acciones que tiene EPM. En Tigo las compra la multinacional Millicom, que comienza a aumentar su participación en el mundo de las telecomunicaciones. Desde Medellín a esta hora, Héctor Santamaría. Néstor, buenos días. Después de más de 10 días de discusiones y más de 10 horas de debate en donde se escuchó nuevamente todas las posturas a favor y en contra de la enajenación de las acciones que tiene EPM en Tigo Une, los concejales de Medellín tomaron la decisión definitiva de aceptar el proyecto presentado por el alcalde Federico Gutiérrez y que así los recursos de la potencial venta ingresen a las empresas públicas de Medellín. Al final, la votación tuvo 16 votos positivos y 5 negativos. Al respecto, Conrado Torres, secretario general del Consejo de Medellín, dio a conocer el resultado final para que luego el concejal Andrés Tobón confirmara la decisión. 16 votos positivos, 5 votos negativos, señor presidente. La honorable plenario expresa que así lo quiere. Muchas gracias, respetado secretario. Ha sido aprobado en todo este proyecto de acuerdo por parte del Consejo Distrital y pasa a sanción del señor alcalde. Como le decía Andrés Tobón, este proyecto de acuerdo 12-2024 será trasladado para sanción del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, por trámite, y le dan ahora el poder a la Junta Directiva de EPM para iniciar un proceso de negociación, por ejemplo con Millicom, que ha expresado su voluntad de comprar las acciones. El gerente de EPM, John Maya. No quiere decir que si las acciones las compran, Tigo Une se va a acabar y no va a tener trabajadores. Eso no es así. Seguirán los trabajadores. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Lo posible en conservarles esas condiciones convencionales, todo lo que tienen los trabajadores, que se les respeta, porque ellos siguen siendo pues trabajadores de una organización. Además, advierte John Maya que es un proceso que se demorará en promedio 1.5 años a 2. El secretario de Hacienda de Medellín, Orlando Duque, insistió que EPM seguirá siendo pública. Reiterarle a la ciudad que EPM es y seguirá siendo 100% pública, que esto es un proceso de enajenación de una participación en una de sus filiales y posteriormente la destinación de los recursos que son y seguirán siendo administrados por EPM. Las posiciones fueron desde distintos ángulos. Paulina Suárez, quien hace parte de los concejales de gobierno, manifestó la decisión que el Consejo de Medellín va en sintonía en que las telecomunicaciones no hace parte del negocio puntual que quiere enfocar empresas públicas de Medellín. Las telecomunicaciones son un negocio que salen del core de EPM, además cambian muy rápido, tienen 5 años para poder migrar y el ritmo que EPM le está poniendo a esto ha logrado que empiece a desfinanciarse y a bajar, digamos, su capacidad de respuesta. Néstor, sin embargo, no obstante, no todos los actores salieron en respaldo de la enajenación de las acciones de EPM en Tigo Une. Por ejemplo, el exalcalde Daniel Quintero, a quien el Consejo le negó en 5 oportunidades esa opción, dijo que ahora lo van a privatizar, pero otro, y quien votó negativo, fue José Luis Marín, quien advirtió que esos dineros se van a convertir en fondos para promesas de campaña de Federico Gutiérrez. Pero los 4 elementos son promesas de campaña de Federico. Entonces, al final de los 4 años, la plata de la enajenación, de la privatización, va a quedar en unos proyectos, se va a despatrimonializar EPM y Federico va a mostrar indicadores de gestión. Eso no es justo con Medellín. De momento, EPM explicó que el valor de la venta base de las acciones se sustentará en un estudio técnico que se presentará en los próximos días y que con ello se comenzarán las negociaciones por parte de EPM y Millicom para saber en cuánto definitivamente se van a comprar esas acciones y la participación
participación que se tiene en esta empresa de telecomunicaciones. En Medellín, el Valle, Urrá, amanecemos, Néstor, a esta hora con 17 grados de temperatura, tiempo seco. Gracias, Héctor. Y ahora toca ver cuánto vale esa mitad que tiene EPM en Tigo Une y cuánto vale la participación del Estado colombiano en Movistar, que es la otra empresa que quiere comprar Millicom, que se convertiría en uno de los grandes jugadores en el mundo de las telecomunicaciones en Colombia. Sesionó ayer miércoles finalmente la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores con la insólita ausencia del presidente Gustavo Petro. Usualmente la Comisión Asesora la encabeza el jefe de Estado. Es una comisión para tomar posiciones de Estado sobre asuntos internacionales. No fueron los expresidentes Duque, Uribe, Pastrana, Gaviria, que sin embargo hablaron telefónicamente con el canciller. Es decir, fue una reunión del canciller con unos parlamentarios del Congreso de Colombia. Al final, el tema era Venezuela, declaración del canciller Luis Gilberto Murillo. Algunos expresidentes muy amablemente nos acompañaron, el expresidente Samper y el expresidente Santos, también el excanciller Londoño, y a los integrantes del Congreso de la República, tanto del Senado como de la Cámara. Hubo una concurrencia alta. Algunos presidentes no asistieron, pero tuvimos una conversación con ellos sobre sus posiciones. Y siendo el tema Venezuela, el robo de las elecciones de Maduro, de cuál debe ser la posición de Colombia, de cómo se hace una transición hacia la democracia, apareció allí la senadora Gloria Flores, muy de izquierda, muy del petrismo, que estuvo en las elecciones del 28 de julio pasado en Venezuela, haciendo la siguiente defensa del sistema electoral venezolano. Hicimos también un reconocimiento junto con el presidente Samper al sistema electoral venezolano, que es un sistema bastante robusto y garantista, y yo creo que hay que esperar que se resuelvan también, se dé hasta el 28, que es el plazo que tiene la ley electoral venezolana y el Consejo Nacional Electoral para que se entreguen todos los resultados. Esta declaración, si me lo perdonan, es insólita, un reconocimiento al robusto y garantista sistema electoral venezolano. Maduro, con ese sistema electoral venezolano, se robó las elecciones. La izquierda en Colombia lo justifica porque le parece que allí no hay principios, sino es un tema de conveniencia, porque resulta de los afectos políticos de Latinoamérica. 5:47 minutos, hubo posturas muy diferentes. El expresidente Santos dijo: voy a la comisión asesora a presentar mis puntos de vista en contra de lo que piensa el gobierno y de cómo lo ha manejado el gobierno Petro. Catalina Vargas. Néstor, buenos días. Este miércoles se llevó a cabo la reunión de la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores en la Cancillería de Bogotá, donde el tema central fue la crisis de Venezuela tras el resultado de las pasadas elecciones en ese país, las cuales, según el CNE, ganó Nicolás Maduro, pero la oposición denunció fraude y asegura que el vencedor fue su candidato Edmundo González. Tras el encuentro se concluyó que se llevará a cabo una nueva reunión la próxima semana por parte de esta Comisión de Relaciones Exteriores, pero esta vez contará con la presencia del presidente Gustavo Petro. El encuentro duró un poco más de 2 horas y contó con la participación de los expresidentes Juan Manuel Santos y Ernesto Samper. Uno de los primeros en pronunciarse acerca de las conclusiones de este encuentro fue el ex canciller Julio Londoño Paredes. Fue una reunión muy constructiva por parte de todos y cada uno de los miembros de la comisión, con un espíritu fundamental de que la política internacional es una política de Estado y que interesa a todos los colombianos. 5:48 minutos, y si vuelve a haber reunión de la comisión asesora, ya será con el presidente Petro a bordo. Ayer se pusieron de acuerdo en que están en desacuerdo. 5:49 minutos, en Venezuela, mientras tanto, el gobierno Maduro se lava las manos y dice que ninguna de las muertes de las ocurridas después de las protestas postelectorales, tras los comicios del 28 de julio pasado, ninguna de esas muertes es atribuible al Estado venezolano, como si hubiese otros actores, como si hubiera una represión diferente. En Caracas, con las últimas de Maduro, Santiago Martínez.
Hola, señor Néstor, buen día. Fueron 25 las personas que murieron entre el 29 y el 31 de julio en estas protestas de calle luego del resultado electoral. Y de esas 25 muertes dice el gobierno que ninguna es atribuible o imputable a los cuerpos de seguridad del Estado. De hecho, la Fiscalía, Néstor, señala que 70% de las víctimas fueron asesinadas por grupos delincuenciales relacionados a los comandos de campaña de María Corina Machado, los llamados comanditos, sin precisarse los responsables del 30% restante de estas muertes. Insistió el fiscal general Tarek William Saab que no hay ninguna denuncia en su despacho ni en alguna dependencia del Ministerio Público en el resto del país. Y pues eso demostraría, según él, o dice él, que el Estado no es responsable porque no hay denuncia, no es responsable de esas muertes en las protestas. Escuchemos. De todas las víctimas, el 70% fueron asesinadas por los grupos delincuenciales. Voy a decir aquí la primera gran conclusión. Ninguno atribuible a cuerpos de seguridad del Estado. Ninguno atribuible a funcionarios civiles o militares o policiales vinculados al Estado. Ninguno, porque no tenemos una sola denuncia. Las denuncias se reciben ¿dónde? Esta declaración del fiscal, Néstor, fue delante de todo el cuerpo diplomático acreditado acá en el país, es decir, con embajadores encargados de negocios, y allí asisten el canciller y la vicepresidenta para mostrar pues o contar la versión del gobierno a todo lo que ha venido ocurriendo en las últimas 3 semanas en cuanto al resultado electoral. Por cierto, corre el rumor rápidamente, y es algo aún extraoficial, de que hoy jueves haya decisiones del Tribunal Supremo de Justicia acerca del resultado del 28 de julio. Néstor. Hoy juegas de titular. Eres la 10 de toda una familia. Han sido días, meses, años enteros entrenando, superando metas y desafíos con pasión, sudor y lágrimas. Hoy entras en ¿Cómo que? Nueva hipótesis esta madrugada sobre el robo al carro de valores que ocurrió ayer en el sur de Bogotá. Se llevaron cerca de 3.000 millones de pesos, todavía no hay una cifra exacta, pero algo así. La nueva hipótesis es que el conductor o trabajadores de la firma de valores pueden ser cómplices de los ladrones. El robo fue a plena luz del día, ya fue recuperado el vehículo. Después de un operativo apareció en una bodega del sur de Bogotá. El coronel Pedro Saavedra es comandante de la policía en Bogotá. Se logra la recuperación de un vehículo de transporte de valores, el cual había sido hurtado en la localidad de Mártires. Es allí que las personas afectadas, los hombres de seguridad, se encontraban en un local comercial realizando una actividad que corresponde a su entidad financiera. Cuando salen, no encuentran este vehículo de transporte de valores. Inicialmente llaman a la línea 123. Hubo fallas en el protocolo de seguridad de los guardias, del conductor. Los ladrones utilizaron métodos sofisticados, inhibidores de señal, para desactivar el GPS y el sistema de localización del vehículo. Felipe García. Hola, Néstor. Sí, señor. Fuentes cercanas a la investigación confirmaron que esta hipótesis, en las que se señala como cómplices a los trabajadores de la empresa dueña del carro de valores, cobra importancia teniendo en cuenta que hay videos de cámaras de seguridad en los que se ve el momento en el que estos señores llegan en el vehículo a la localidad de Mártires, se bajan del mismo y allí lo dejan abierto por varios minutos, mucho más de lo normal, momento en el que los delincuentes aprovechan para subirse al mismo y llevárselo. Es decir, no hubo hecho de violencia y por ende no hubo acto criminal. En pocas palabras, los mismos trabajadores, el conductor y los escoltas, habrían entregado este carro de valores. Recordemos que después de varias horas de búsqueda, el carro de la empresa transportadora de valores del sur finalmente fue encontrado en una bodega del barrio Santa Isabel, exactamente en la calle Tercera con carrera 30. Hasta allí llegó la policía, encontró el vehículo, sin embargo este ya no tenía nada en su interior, es decir, los delincuentes lograron llevarse el dinero, aproximadamente, como usted mencionaba, 3.000 millones de pesos. A esta hora continúa la investigación para determinar quiénes fueron los responsables de este atraco en el centro de Bogotá. 5:53 minutos. Siguen los indígenas que están en La Minga, en Bogotá, anticipando que se van a quedar el tiempo que sea necesario. Están alrededor del Parque El Renacimiento, que queda también por la Avenida El Dorado, en la 26, llegando a la Caracas, al lado del Cementerio Central, y anticipan que solamente se van de Bogotá cuando sean recibidos y tengan respuesta del presidente Gustavo Petro. Cristian Correa. Néstor, buenos días. Los cerca de 2.500 indígenas que participan de esta versión de La Minga traen peticiones en temas de tierra, conflicto y participación política. Dicen que vienen a pedirle claridad al gobierno sobre la forma en la que están entregando los terrenos de la Agencia Nacional de Tierras y que estaría afectando la convivencia entre las comunidades indígenas y campesinas. Otra de sus peticiones tiene que ver con el papel que juegan los resguardos indígenas en las negociaciones de paz entre el gobierno nacional y actores armados como el ELN y el Clan del Golfo. Piden que se les brinde más participación porque
porque según ellos pueden actuar como vigilantes en los territorios. Además, están llamando al presidente Petro a poner sus ojos sobre la situación de orden público que se vive en el suroccidente del país y que está generando una emergencia humanitaria en el Cauca. Nelly Valencia es una de las consejeras mayores del CRIC, el Consejo Regional Indígena del Cauca. La paz no tiene espera. Por eso aquí estamos, aquí nos quedamos y le invitamos, señor presidente, para que venga con todo su gabinete a hablar de gobierno a gobierno. Garantías que tenemos aquí. Aquí tenemos el mote, traemos los alimentos del Cauca. El Cauca produce alimento y aquí venimos a compartir. Los líderes de la Minga indígena afirmaron que se quedarán en Bogotá hasta que haya una conversación directa con el presidente Petro, de la cual se genere una hoja de ruta para resolver sus peticiones. Cristian Correa, Blue Radio. Ahora 5:55 a.m, se entregó a la justicia Bernardo Moreno, que fue el secretario general de la presidencia, director del DAPRE en el gobierno de Álvaro Uribe, el hombre cuando se gestaba la época de la primera reelección del expresidente Uribe, el hombre que manejó los contactos con el Congreso, condenado por las influencias, tráfico de influencias en el escándalo famoso de la Yidis política, y tendrá que cumplir una condena de algo más de 5 años de cárcel. Sergio Barbosa. Néstor, buenos días. Bernardo Moreno, quien fue secretario general de la presidencia en el gobierno de Álvaro Uribe, se entregó a las autoridades en Calarcá, Quindío, e hicieron efectiva la orden de captura por parte de la Corte Suprema de Justicia, que pensaba en su contra. Moreno había sido condenado por el escándalo de corrupción conocido como la Yidis política, en el que se compró el voto favorable de la entonces congresista Yidis Medina en el proyecto que le daría al expresidente Álvaro Uribe un segundo mandato. La decisión en contra de Bernardo Moreno fue encabezada esta vez por el propio presidente de la Corte Suprema, el magistrado Gerson Chaverra, quien en un fallo de 99 páginas le dio la razón a la Sala Especial de Primera Instancia del mismo tribunal, que el 18 de octubre del 2023 ya había fallado en contra del exdirector del DAPRE. En este caso, la Corte Suprema encontró que el funcionario de confianza del expresidente Uribe, cuyo cargo para la época lo hacía estar al frente de la contratación, la administración de recursos, el funcionamiento de la presidencia e incluso de supervisar la seguridad del presidente, fue fundamental para la consumación de algunos de los compromisos adquiridos por quienes intervinieron en la compra del voto de la excongresista Yidis Medina. 5 años y 7 meses será la pena exacta que deberá pagar Bernardo Moreno tras el escándalo de la Yidis política. Sergio Barbosa, Blue Radio. Sergio, han pasado casi 20 años de ese escándalo de la Yidis política, y lo de hoy de Petro, utilizando platas públicas, reuniones en la Casa de Nariño para comprar congresistas, se parece mucho a ese escándalo. 5:57 a.m, noticia económica del momento, Víctor. Néstor, buenos días. Tras la aprobación del Consejo de Medellín para que EPM venda su participación en Tigo, cada vez nos acercamos más a una histórica megamovida empresarial en el sector de las telecomunicaciones. Claro, EPM por ley tiene que ofrecer estas acciones primero a sectores solidarios, y si entre ellos no logra la venta, puede ofrecerlas a grandes inversionistas, y Millicom, que es la controlante de Tigo, puede hacer valer su derecho de preferencia. En todo caso, el proceso podría tardar mínimo 1 año y durar 2 años o más. Recordemos que hace un par de semanas Millicom mostró el interés de comprarle a EPM su parte en Tigo, así que se están dando las cosas para que este negocio se pueda concretar. Pero Millicom no pretende parar ahí, porque de otro lado está negociando con Telefónica y el gobierno colombiano para quedarse con toda Movistar, otra empresa de telecomunicaciones en Colombia. Si logra ambas movidas, su propósito es el de fusionar a Tigo con Movistar para crear un operador de gran peso, casi de las mismas dimensiones de Claro, en el segmento de la telefonía móvil, aunque ya hemos visto al presidente Gustavo Petro, por lo que ha escrito en redes sociales, cuestionando la concentración de mercado que se daría si Millicom logra todo su objetivo. Volviendo al tema, EPM ahora deberá definir en cuánto venderá su parte en Tigo, teniendo en cuenta que Millicom ha destinado cerca de $400 millones por esa tajada accionaria. Víctor Grosso, datayfx.com. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Enseguida el resumen lo preparamos. Es como lo anticipamos aquí en Blue Radio. BlueRadio.com. En Armenia, Llegó el momento de... A nuestros contemporáneos. Hoy juegas de titular. Eres la 10 de toda una familia. Han sido días, meses, años enteros entrenando, superando metas y desafíos con pasión, sudor y lágrimas.
Hoy entras al campo, tocas el césped y te das cuenta de que este es tu escenario. Es tu momento. Tú y todo un equipo Araneco harán historia mundial. Celebraremos sus logros, sus goles y triunfos en Blue, medio oficial de la Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA 2024. Llegó la hora de fluir con el planeta. Y actuar para proteger las reservas de agua que nos quedan. Únete a esta corriente y juntos cuidemos el agua. ¡Bañémonos! En pareja. El periodismo no tiene apellidos. Es siempre honesto, independiente y comprometido con la verdad. El periodismo no es amigo del poder, lo vigila. Hoy, Mañanas Blue les ofrece periodismo con contexto. Las dos caras de la moneda, sin exageración, sin especulación. A partir de este momento, Mañanas Blue es periodismo en radio. Bienvenidos. Bienvenidos, muy buenos días. Son las 6 de la madrugada, 40 segundos. Un gusto saludarlos en esta fría mañana desde Bogotá. Es crítica la situación de orden público hoy en el occidente del país, en donde a la situación de violencia de hace muchos tiempos, de hace muchos años, ahora se suma la violenta manifestación de los indígenas Misak, que bloquearon la vía panamericana en medio de vandalismo contra carros, quemaron inclusive la montaña de la vereda en donde están concentrados, pidiéndole al gobierno que reconozca como organización indígena a AISO, que son las autoridades indígenas del suroccidente. Allá esa mezcla entre indígenas, grupos armados, carteles mexicanos, disidentes de las FARC, clanes del Golfo, todas las organizaciones terroristas ahora tienen un nuevo ingrediente, que son estos indígenas Misak, que son muy beligerantes. Murió un hombre de 74 años, hay 3 policías heridos, porque después de reabrir o intentar reabrir la vía panamericana, estalló una motocicleta bomba, que no se sabe quién la puso, porque son muchos los actores que hay allí en esa simbiosis de violencias. En lo que va del año, ya van 48 bloqueos en la misma vía panamericana, que según gremios económicos significan un aumento de 200% frente a los bloqueos del año pasado. Están generando pérdidas de 20.000 millones de pesos en esa comunidad que es vulnerable y pobre por antonomasia. También en Nariño, en Valle, en donde la situación, según la gobernadora Dilian Francisca Toro, ya es de desabastecimiento en buena parte del departamento. Esta mañana la vía está desbloqueada, la panamericana, pero los indígenas amenazan con nuevos bloqueos. Están allí delegados del gobierno, están en la zona intentando alguna clase de acuerdo o de entendimiento con estos indígenas que no son fáciles de manejar. Ellos reclaman la presencia del presidente Petro, que es el mismo reclamo que tienen los indígenas que llegaron a Bogotá, que pasaron la noche ya en el Parque del Renacimiento, en el centro de Bogotá. Se mueven por la ciudad en una caravana de chivas, presionando la cita con el presidente para hablar, dicen ellos, sobre emergencia alimentaria, sobre el uso de predios baldíos y de la violencia en el departamento del Cauca, violencia que ellos mismos están causando. Y dicen, a modo de amenaza, los que están en Bogotá, que no se van hasta que el presidente los reciba. Hablando de violencia, anoche tarde Iván Mordisco anuncia el inicio de otra guerra. Dice que va a enfrentar a la facción de Calarcá, que es disidente de los disidentes, que está en negociaciones de paz con el gobierno. Una declaratoria de guerra que afectará especialmente al departamento de Caquetá. Bienvenidos, tenemos noticias. Les hablaré de la aprobación anoche tarde en el Consejo de Medellín de la venta de las acciones que EPM tiene en UNE, en Tigo. Es decir, EPM en la práctica se sale del negocio de las telecomunicaciones. Fueron 16 votos a favor, solamente 5 en contra, con los que ahora la Junta Directiva de Empresas Públicas de Medellín tendrá que planear el negocio, que puede ser de hasta 2 billones de pesos. El comprador natural es Millicom, que ya hizo una oferta, que está levantando la mano, pero puede aparecer uno. Millicom pinta, se va a convertir en un gran actor en el mercado, porque no solo va a comprar la mitad de las acciones que tiene EPM allí en Tigo UNE, sino que le tiene también propuesto al gobierno nacional comprar su pedazo en la empresa Movistar, de la cual es accionista mayoritario Telefónica, que ya aceptó venderle a Millicom. La polémica del día corre por cuenta de la insólita declaración de la ministra de Igualdad y vicepresidenta de Colombia,
Francia Márquez, que fue citada en una comisión, en la primera de la Cámara de Representantes, a explicar la casi nula ejecución de las platas en el nuevo ministerio. Pidieron y reclamaron un ministerio de igualdad, un ministerio étnico, se lo dieron, una zanahoria para la vicepresidenta, y no ha ejecutado sino el 1% de los recursos. La llamaron a un debate de control político en la Comisión Primera de la Cámara y ella por reglamento tiene que enviar las respuestas un día antes. La insólita respuesta es que ella lo envió 2 veces, pero que el correo rebotó y que no es problema de ella ni del ministerio, como si nadie en ese ministerio hubiese podido confirmar el correo o entregar por otro canal el documento. Digo que es un pésimo ejemplo porque ahora seguramente usted o yo podemos decirle a la DIAN o podemos decirle al jefe: yo le mandé las respuestas, el documento que usted me pidió, pagué los impuestos, pagué la tarjeta de crédito, pero el correo rebotó, no es culpa mía. Esto es lo que dice la flamante vicepresidenta de Colombia. La excusa de ella se ha tomado en las redes sociales con ejemplos de todo tipo. La gente está bromeando con el tema de los impuestos, de que le pagan a la DIAN y de que el correo rebotó. Pero por eso tiene que cuidarse un poquito más la vicepresidenta. Del episodio se quejan con cierta razón los parlamentarios que tuvieron que aplazar el debate de control político y que no saben a estas alturas por qué la vicepresidenta, que es el tema de fondo, no ejecuta. Hablando del Congreso, se pusieron de acuerdo el presidente del Senado, Efraín Cepeda, y el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla. Van a desembolsar una plata grande, 27.000 millones de pesos, para garantizar el funcionamiento del canal del Congreso, de la publicación en la Gaceta Oficial, todo eso que estaba en riesgo porque el gobierno no giraba la plata en medio de esta crisis económica. A propósito, tenemos novedades sobre el tema de gas, ya les contaremos del impacto y del desacuerdo que hay de si va a subir, y podría ser de 30%, el precio del gas en Colombia. Les contaré también en segundos la defensa que hace la senadora Gloria Flores, que es por supuesto petrista, que estuvo en la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores y que dijo que el sistema electoral de Venezuela le parece bueno, garantista y robusto. La estoy citando entre comillas. Ella estuvo en la comisión asesora en donde el tema fue ese, Venezuela. Y este argumento de ella, esta manera de ver las elecciones que se robó Maduro en Venezuela, es el motivo del desacuerdo por el que no fueron a esa comisión asesora los expresidentes ni Gaviria, ni Duque, ni Uribe, ni Pastrana, expresidentes que dijeron ya el gobierno tiene una posición fijada. Y efectivamente la comisión asesora se volvió en un tema inocuo, ni siquiera estuvo en esa comisión, ni siquiera asistió el propio presidente Gustavo Petro. Les contaré en segundos de la depuración que hizo el Consejo de Estado a la lista de sus candidatos para el cargo de Procurador General, que va a tener novedades en los próximos días. Ya depuró la lista del Consejo de Estado, tiene 10 candidatos, lo mismo había hecho la Corte Suprema de Justicia y nos estamos acercando para decidir quiénes son los candidatos. Consejo de Estado tendrá un nombre, Corte Suprema otro, y el tercero lo pondrá el señor presidente Gustavo Petro. Bienvenidos, es un gusto saludarlos. Hoy es jueves, es 22 de agosto, es el día que termina la convención demócrata en los Estados Unidos. Esta noche será el show y el turno para Kamala Harris, que aceptará la nominación y comenzará de aquí en adelante y en menos de 3 meses su carrera para ganarle a Donald Trump. Esta mañana hay bombardeos de Israel en zonas de Gaza y hay 20 muertos. Aquí están las noticias, lo más importante en este amanecer. Hoy hace 56 años fue la visita del Papa Pablo VI, que fue el primero que vino a Colombia, recuerden ustedes, en 1968. Las 6 de la mañana, 8 minutos. Bienvenidos, lo más importante en el resumen, aquí en Voces y Sonidos, en Mañanas Blue. Lo que pasa, compañeros, es que sí tienen que estabilizarlo y mandarlo en Dos arriba, compañeros. Creemos que había un artefacto explosivo, no se sabe si está en la vía o fue lanzado, el cual afectó a un civil que iba pasando por allí. Desafortunadamente perdió la vida. En medio de la operación para desbloquear la vía panamericana en Cajibío, Cauca, fue activado un artefacto explosivo. Tras su detonación murió una persona y 2 más, entre ellos un policía, resultaron heridas. La vía
vía fue habilitada en las últimas horas. El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, confirmó que en la zona donde se produjo el atentado opera la columna Jaime Martínez de las disidencias de las FARC. Hemos pedido a la Fiscalía y a las autoridades de policía que avancen en la investigación para también definir qué clase de artefacto explosivo era el que estaba en esa cuneta. Todavía no tenemos claridad y precisión del alcance del artefacto. Por su parte, el gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar, señaló que son millonarias las pérdidas que en 2 días generaron estas protestas. Tiene un efecto en la economía y pues todos nuestros productos, en especial la leche, la papa, afectan considerablemente a nuestros campesinos. La gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro. Creo que hay que dar una solución definitiva a esa problemática. Incluso yo estoy hablando con el gobernador del Cauca y el de Nariño, decíamos que instaláramos como un PMU conjunto para ver qué pasaba. Y en Toribío, otro municipio del departamento del Cauca, la policía y el ejército hallaron 3 toneladas de explosivos, en su mayoría pólvora negra, que iba a ser usada por las disidencias para atacar con drones a la fuerza pública. La denuncia del ministro de Defensa, Iván Velázquez. Una muy importante operación que dio como resultado la incautación de 3 toneladas de explosivos, 3.000 tatucos, 850 artefactos explosivos improvisados. Todo esto en poder de la Dagoberto Ramos. Videos obtenidos por inteligencia militar dejan en evidencia las trincheras que tienen instaladas los delincuentes de las disidencias de las FARC, al mando de alias Iván Mordisco, en el corregimiento del Plateado, municipio de Argelia, en el departamento del Cauca. En las imágenes aéreas se logra ver a varios de los delincuentes con armas de alta capacidad destructiva entre las trincheras. Se realizó la reunión de la Comisión de Relaciones Exteriores. El canciller Luis Gilberto Murillo conversó previamente con los expresidentes Álvaro Uribe, Iván Duque y Andrés Pastrana, quienes no participaron, pero le hicieron llegar su postura sobre la situación electoral de Venezuela. Otros puntos tratados en el encuentro fue la COP16, el fallo de La Haya sobre San Andrés y Nicaragua y el futuro de los pasaportes en Colombia. También le invitamos a la sesión ya consultiva que convoca el señor presidente de la República para la próxima semana. Algunos expresidentes muy amablemente nos acompañaron, el expresidente Samper y el expresidente Santos, también el excanciller Londoño y los integrantes del Congreso de la República, tanto del Senado como de la Cámara. Hubo una concurrencia alta. Y al término de la reunión en la Cancillería llamó la atención la posición de la senadora del Pacto Histórico, Gloria Flores, quien respaldó al sistema electoral de Venezuela. Hicimos también un reconocimiento junto con el presidente Samper al sistema electoral venezolano, que es un sistema bastante robusto y garantista. A las 9:22 se envió la respuesta al cuestionario, que rebotó. 2 veces lo mandamos, rebotó, eso ya no es problema mío. Esta es la insólita respuesta que dio la vicepresidenta Francia Márquez cuando los congresistas le cuestionaron por no haber entregado a tiempo las respuestas de las preguntas sobre la baja ejecución del Ministerio de Igualdad. Respuesta que generó bastante molestia y críticas, una de ellas por parte de la representante Katy Jubinao. Claro que es problema suyo, vicepresidenta, porque su cartera, que le aprobamos en la comisión primera, lleva 1.1% de ejecución este año. La reunión entre el presidente Gustavo Petro y el presidente de la FLIP, Jonathan Bock, fue informada por la Presidencia de la República a través de un comunicado. Anunciaban que habían discutido la construcción de una instancia ética para el periodismo. En el documento se lee, abro comillas, se habló sobre la necesidad de crear un órgano de la sociedad civil que actúe como instancia ética a lo que pueda acudir cualquier ciudadano. Palabras que de inmediato generaron preguntas que tuvo que salir a aclarar el presidente de la FLIP, Jonathan Bock. De ninguna manera se llegó a un acuerdo de la creación de una entidad, porque además pues estábamos hablando que lo recomendable y lo que debe pasar es que sean órganos de sociedad civil. A la reunión también asistió Reporteros Sin Fronteras y su representante Vía Barbosa, coordinadora de incidencia en América Latina. Es algo que no comentamos directamente con el presidente en términos de creación en este momento y no nos parece algo que tenga que ver con una atribución del gobierno. El catalán Xavier Vendrell habló de las polémicas que han rodeado su asesoría a Gustavo Petro, que fue clave para convertir la derrota en 2018 en que sí llegara efectivamente a Casa de Nariño 4 años después. Vendrell aseguró que no a todos les pagaron, pues la obsesión era no caer en la compra de votos, que es uno de los puntos que se está indagando a la campaña de Petro presidente. Algunos testigos electorales que están pagados por algunas tareas concretas, no todos los testigos. Una cosa es un testigo que va un rato a una mesa electoral y otra cosa distinta es quien ¿Usted recuerda cuánto le pagaron a esos testigos a los que le pagaron? No, porque yo le insisto, yo 70.000 pesos por el día, por ejemplo. Nunca, no me suena esa cifra para nada, pero nunca he manejado nada de plata
plata de la campaña. Yo no toqué un peso en la campaña. También defendió la manera en que trabajó para la campaña, pues su apoyo tampoco aparece registrado en los reportes electorales. Eso sí, no quiso decir cuál era la empresa que le había pagado. ¿Cuánto le pagaron? 100 millones de pesos por trabajar 20 meses. 100 millones de pesos. Sí. ¿Por qué no está reportado eso en las cuentas de campaña? Porque a mí no me contrató la campaña, me contrató una empresa que estaba contratada por la campaña. ¿Y eso no es ilegal? Porque va a ser ilegal. La crisis por falta de recursos que amenazaba con paralizar el trabajo del Senado fue superada en una reunión entre el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, y el presidente del Congreso, Efraín Cepeda. El señor ministro ordenó, y ya nos llegó el documento, el levantamiento de los 2.100 millones de pesos que faltaban del semestre anterior, los cuales deben apropiarse, deben llegar, y con ello reactivamos inmediatamente la Gaceta del Congreso. El ministro de Minas, Andrés Camacho, cree que los colombianos podemos dormir tranquilos y que no hay razones para que nos preocupemos ni por el suministro de gas natural ni por el precio. Me alegra comunicarles es que ampliamos nuestro portafolio de trabajo con Petrobras, no solo para Uchuá 2, sino iniciamos la exploración de asociación en otros. Las autoridades confirmaron que un carro de valores fue robado en la localidad de Mártires, esto en el centro de la capital del país. Lo que señala la policía es que al parecer los hombres que conducían el camión de valores llegaron a un supermercado de cadena donde al parecer iban a realizar labores correspondientes a la recolección del dinero. Allí, en medio de un descuido, el vehículo fue hurtado. Al respecto, el comandante operativo de la Policía Metropolitana de Bogotá, el coronel Pedro Saavedra. Inicialmente llaman a la línea 123 en donde realizamos y activamos el plan candado terrestre y aéreo en nuestra metropolitana de Bogotá. En una bodega recuperamos este vehículo. El gobierno de Joe Biden tendría una lista preliminar con 60 funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro a los que podría aplicar sanciones tras la elección presidencial del pasado 28 de julio. Según la agencia Reuters, serían funcionarios relacionados con el CNE, con el Tribunal Supremo de Justicia y funcionarios que integran la policía política y contrainteligencia militar. Aún no está claro cuándo se anunciaría el paquete de medidas o se incluiría sanciones a la industria petrolera, pero podrían ser luego de que haya una decisión en el Tribunal Supremo de Justicia acerca de las presidenciales. It's the honor of my life to accept your nomination for Vice President of the United States. Es el momento en el que Tim Walz, cumpliendo con el formalismo, aceptó la nominación del Partido Demócrata para buscar la vicepresidencia. También hablaron Bill Clinton y Nancy Pelosi durante el tercer día de convención. When President Trump said nobody respected America anymore, like they did when he was president. Hoy será el cierre de la convención demócrata con el discurso de Kamala Harris. En la jornada que se vivió ayer, Independiente Medellín fue contundente y se postula como el único equipo que puede ser protagonista en un torneo internacional. Los dirigidos por Alejandro Restrepo mostraron categoría en el 4-0 contra Palestino. Independiente Medellín sigue mostrando fuerte en la Copa Sudamericana y sueña con estar en semis. Ahora en cuartos se enfrentará a Lanús de Argentina. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Que podría ser la estrella en ascenso. Por otro lado, saludarlos, aquí estamos desde Mañanas Blue, enseguida. Empeorado por la crisis que además tiene hoy el sistema de... Hoy juegas de titular. Eres la 10 de toda una familia. Han sido días, meses, años enteros entrenando, superando metas y desafíos con pasión, sudor y lágrimas. Hoy entras al campo, tocas el césped y te das cuenta de que este es tu escenario. Es tu momento. Tú y todo un equipo araneco harán historia mundial. Celebraremos sus logros, sus goles y triunfos en Blue. Medio oficial de la Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA 2024. Llegó la hora de fluir con el planeta. Y actuar para proteger las reservas de agua que nos quedan. Únete a esta corriente y juntos cuidemos el agua. ¡Bañémonos! En pareja, Vargas. O de a tres. Esta es Blue, más que radio.
6 de la mañana, 18 minutos, informa la alcaldía de Bogotá que ya son 4.000 indígenas de diferentes orígenes los que han llegado a Bogotá y que están en el Parque del Renacimiento. Hay Nazas, hay Yanacuna, hay Conocuno, Misac, Ampuile, los Quichu, son diferentes orígenes étnicos, los indígenas de 12 comunidades en total del CRIC que están en Bogotá reclamando la presencia. Los de los bloqueos en la vía panamericana, esos son los Misac, que son particularmente belicosos, que son particularmente violentos y están reclamando allí con los bloqueos a la vía panamericana que salieron mal en las últimas horas, ya con hechos de terrorismo duros y puros, están reclamando de esa manera violenta el reconocimiento de parte del gobierno. Lina Vera. Néstor, a esta hora conductores reportan normalidad en la vía panamericana a la altura del sector del túnel en Cajibío, Cauca, después de los 2 días de bloqueo que adelantaron miembros del movimiento de autoridades indígenas del suroccidente, quienes se mantienen en la zona y siguen a la espera de una respuesta del gobierno nacional. La tensión continúa en el sector, pues recordemos que estas personas utilizaron volquetas de un consorcio para taponar la carretera, quemando varios de estos vehículos, y sumado a esto incendiaron parte de la montaña provocando un daño ambiental, pues en videos registrados por la comunidad se ve como algunas zarigüeyas y otras especies murieron por el fuego, además de algunos reportes de saqueo. Ante esta situación, el secretario de Gobierno del Cauca, Miller Hurtado, señaló que este despeje forzado tenía el propósito de garantizar los derechos a la movilidad de los demás ciudadanos afectados por esta situación. La mayoría de caucanos, caucanas, la gente de Nariño, nos sentimos afectados con este bloqueo. En el informe que entregaba la Secretaría de Salud, más de 130 personas fueron afectadas porque se tuvo que suspender las citas que se tenían en los diferentes centros asistenciales de Popayán, aplazadas algunas cirugías. El impacto económico negativo ascendería a los 20.000 millones de pesos en la región. Ana Fernanda Muñoz, presidenta ejecutiva de la Cámara de Comercio del Cauca, dijo que la situación para los comerciantes en este departamento cada vez se vuelve más insostenible. Estamos desangrando el departamento. O sea, 2 días que nos bloqueen, entonces ya los restaurantes, cuando van a traer los insumos desde el Valle o desde el eje cafetero, porque ya las empresas que generaban esos insumos aquí ya no están, entonces le cobran no un día, sino 2 días de flete, entonces eso hace que los productos lleguen a Popayán mucho más caros, entonces eso encarece la calidad de vidas. O sea, estamos acabando con el departamento. Por su parte, la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, extendió una invitación a los mandatarios del Cauca y Nariño para instalar de manera permanente un puesto de mando unificado con el propósito de evitar más bloqueos sobre la vía panamericana, teniendo en cuenta que gran parte de las exportaciones del país salen por esta carretera. Primero porque el 70% de nuestras exportaciones a Ecuador son por vía terrestre y pues se afectan, por supuesto, esas exportaciones. Pero también los alimentos que vienen de Nariño, que vienen de Cauca y que por supuesto no entran o encarecen los alimentos, se vuelve más costoso. Creo que hay que dar una solución definitiva a esa problemática. Incluso yo estoy hablando con el gobernador del Cauca y el de Nariño, decíamos que instaláramos como un PMU conjunto para ver qué pasaba, hablar con la gente. Lo que le preocupa a la ciudadanía es que con la alteración que provocan estas vías, de hecho, actores armados aprovechan para cometer acciones terroristas como la activación del explosivo mientras estaban despejando la carretera y hurto de vehículos en las vías alternas, como es el caso de una camioneta de la Unidad Nacional de Protección que estaba asignada a la consejera mayor de la Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca, Néstor. Lina, gracias. Esas imágenes que llegan desde esa vía panamericana no son de unos indígenas en una protesta pacífica. A eso le metieron, por supuesto, toda clase de ingredientes, toda clase de explosivos. Estos indígenas Misac son muy violentos, pues no fáciles de manejar. Fueron quienes tumbaron la estatua de Sebastián de Belalcázar en Cali en su momento. En Bogotá también han sido responsables, entre otras cosas, por ejemplo, de incursiones como la que hicieron en el edificio de la revista Semana. Pero en este caso, fíjese que el tono del gobierno, el talante del gobierno, ha cambiado en torno a ellos, porque tanto el ministro del Interior como el ministro de Defensa los están enfrentando. Los han rechazado estos ataques, y el ministro Velázquez dice las cosas sin ambajes, sin miedo. Dice, esto es terrorismo puro y duro, aquí no hay ningún tipo de medias tintas. 6 de la mañana, 23 minutos. A propósito del ministro Velázquez, informa que incautaron una gran cantidad de explosivos en esa simbiosis, porque estos indígenas, los Misac, estos del Cauca, están en una zona en donde hay cárteles de la droga, colombianos, mexicanos, diferentes modalidades de narcotráfico, disidentes de las FARC, toda clase de violencias mezcladas allí. Por eso tan difícil identificar quién está disparando y quién está haciendo los atentados. El último, cuando intentaban calmar
la protesta de estos indígenas Misak. El último es el de la motobomba que mató a un señor de 74 años y hay 2 personas heridas allí en el departamento del Cauca. Fernando Rojas. Néstor, buenos días. La recuperación de la vía panamericana inició a las 10 de la mañana de ayer. Con gases lacrimógenos y granadas de aturdimiento, los miembros del Undemo lograron recuperar la vía. En el proceso, los manifestantes intentaron quemar vehículos, lanzaron bombas incendiarias que generaron algunas conflagraciones y lanzaron piedras y pólvora a la policía. Cuando el proceso de desalojo se había realizado, una fuerte explosión se escuchó en la zona. Inmediatamente se supo que una persona había muerto y 3 más, incluido un policía, estaban heridos. Antonio Useche, asesor de paz de la Gobernación del Cauca. Bueno, después de la recuperación de la vía por parte del Undemo, sucede un hecho difícil de narrar. Estalla un artefacto explosivo en el cual le causa la muerte a un civil que va pasando en ese momento. También hiere a uno de los policiales gravemente herido. Está en cuidados intensivos aquí en el hospital de Popayán y 2 heridos más. Lamentamos este hecho y llamamos a todas las organizaciones sociales, especialmente a la organización indígena asociada a AISO, para que busquemos el camino del diálogo social, que en el diálogo social está la paz y el desarrollo y la transformación territorial del Cauca. Las autoridades anuncian el inicio de un proceso investigativo que permita determinar a los posibles autores del hecho. Antonio Useche, asesor de paz de la Gobernación del Cauca. No, hasta ahora no hay ninguna indicación. Pues la SIGIN y el CTI están verificando los particulares para darnos un parte de qué es lo que pasó en ese momento en el túnel Cajibío. ¿Pudo haber infiltración de pronto por parte de los grupos al margen de la ley a las comunidades indígenas? Bueno, nosotros no podemos descartar esa hipótesis porque los grupos al margen de la ley hacen presencia, como lo dijo la Procuradora General, en los 42 municipios del departamento del Cauca. Las autoridades manifiestan que la recuperación de la vía se dio por razones humanitarias. Así lo manifestó Miller Hurtado, secretario de Gobierno del Cauca. Debemos de dirimir estos problemas o llegar a los acuerdos a través de las vías del diálogo y la concertación y que no sea a través de las vías de hecho y menos bloqueando nuestra única vía panamericana que estamos afectando a la economía, a la salud, a la educación, colocando en riesgo la vida de todos estos amigos del sur del departamento, del suroccidente colombiano. Las comunidades de las autoridades indígenas del suroccidente AISO, por su parte, rechazaron el desalojo. Edgar Velasco, líder y vocero AISO. Acá estamos en pie de lucha, en pie de resistencia. El derecho a la protesta es un derecho fundamental, consagrado en la Constitución política. Y en este momento están persiguiendo ese derecho fundamental a quienes nosotros elegimos para que se hagan respetar ese derecho. Desde la tarde de ayer, la vía panamericana se encuentra bajo estricta vigilancia para evitar el regreso de los bloqueos. Desde Popayán, Fernando Rojas, Blue Radio. Fernando, gracias. 6 de la mañana, 26 minutos. A propósito de Popayán, la caucana ministra de la Igualdad de Género, la ministra de Equidad, Francia Márquez, estuvo en un debate de control político y allí es donde pronuncia la famosa respuesta de se envió, pero rebotó, no es culpa mía, que estaba a pasar padre a la antología de frases de la vicepresidenta Francia Márquez. Sabes que yo no entiendo la respuesta. Más allá... No, nadie. No se preocupe. Es que no la entiendo. Mire, yo he tenido mucha admiración por la vicepresidenta. Usted lo sé. Desde la época en la que ganó el premio. Pero este tipo de respuestas, digo, o no conoce las maneras como se generan en el gobierno las cosas, o simplemente está rechazando por rechazar, porque no basta. Usted se imagina si esa fuera mi respuesta. No, Néstor, yo le envié el tema. Y el correo el correo rebotó. El padre me dice el ejemplo. El correo rebotó ya es un meme que se va a volver un clásico, ¿no? No, Héctor, el padre me dice el correo rebotó porque nosotros por las tardes nos ponemos de acuerdo en los temas, ¿no? Sí, y hablamos y nos chateamos. No, yo se lo envié, eso rebotó. Eso, sí. O sea, es que ¿qué hacemos si rebotó? Ya no es problema mío. Eso no se aguanta un examen ni en una empresa privada, ni siquiera la verdad en una empresa pública. Ese tema de yo mandé el correo y rebotó no es culpa mía, pues demuestra tal vez la inexperiencia, yo creo, Héctor, en temas administrativos. La segunda parte de la frase es peor, porque el correo rebotó y puede ser que uno no se haya percatado, etcétera, pero el no es problema mío sí es realmente una demostración de desconocimiento, además del escenario en el cual estaba, porque pues un ministro, ella estaba actuando en condición de ministra de la Igualdad y no de vicepresidenta en el Congreso de la República, defendiendo además el presupuesto de su ministerio, y pues no es problema mío, como le contestó la representante Katy Jubinao. Claro que sí es problema suyo, entre otras cosas porque su
ministerio tiene el 1.1% de ejecución es que a todo, esta altura del año. La verdad es que todo en este tema es una franca vergüenza. Crearon un ministerio de igualdad y de género a la medida, un ministerio, una oficina sastre para Francia Márquez. Pedida por ella. Le concedieron un presupuesto de 1.8 billones de pesos. Es el costo de lo que nos vale el juguete de la señora vicepresidenta. Y ha ejecutado el 1% de ese presupuesto. Sí. Quiere decir, tiene guardado una incapacidad hasta para enviar un correo, si usted lo quiere. Claro, no solo no ha servido para mejorar la condición de los sectores sociales que supuestamente el Ministerio de la Igualdad debería beneficiar, sino que se ha convertido en un obstáculo. O sea, antes de la existencia del ministerio había unas políticas públicas para promover y ayudar esos sectores sociales tradicionalmente discriminados o en situación de desigualdad, que funcionaban pues razonablemente bien y con las deficiencias que funcionan en el Estado colombiano, pero funcionaban. Desde que tenemos ministerio no funciona nada. Y cada vez que se le pregunta a la vicepresidenta, contesta con un desplante. Eso es característico de ella. Acuérdense del de malas cuando le criticaban que viajaba y dice que va a seguir viajando. Néstor, pero ¿sabe qué? Parece un estilo del gobierno, porque el presidente Gustavo Petro también notificó a los colombianos hace apenas unas horas cuando dijo, y seguirá viajando, por un informe que saca El Espectador, sacándole los 17 viajes internacionales que en 2 años ha hecho la vicepresidenta Francia. Pronuncia unas frases, padre, que hay que meterlas en una antología. De malas, pero no son, y no es problema mío. Y no son las frases que esperamos de un líder o de una lideresa en este caso. Ella es retadora porque tiene hoy un poquito de poder y lo maneja diferente a lo que prometía cuando era candidata. 6 de la mañana 30. Pero ¿sabe qué? Yo tengo aquí tuve con usted una discusión que perdí y eso me molesta, porque usted era de los que me cuestionaba la existencia del ministerio. Usted me decía, eso va a terminar siendo burocracia, eso no va a resolver los problemas. Y yo aquí defendí diciendo, no, necesitamos ese ministerio para que se ejecute, para que haya más proyectos. Ahí vamos, padre, ahí vamos. El tema es un poquito de forma, con el tema de yo mandé el correo, rebotó, no es problema mío, pero también es un tema de fondo, claro, porque el cuestionamiento es ¿para qué ha servido y qué tanta plata ha ejecutado el ministerio que le dieron a Francia Márquez? Carolina Otero. Néstor, buenos días. En medio de la polémica que se venía presentando, que incluye al ministro de Hacienda Ricardo Bonilla por no girar los recursos de distintos órganos a tiempo, en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, por otro lado, se llevó a cabo un debate al que estaban citados varios funcionarios del gobierno con el fin de hablar del presupuesto de sus carteras. Sin embargo, solo se presentó la ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, y la ministra de la Igualdad y vicepresidenta, Francia Márquez, la cual generó bastante polémica y críticas también por no enviar el cuestionario con las respuestas de las preguntas de los congresistas a tiempo, y aseguró además que esto fue por un problema con el internet. Quiero dejar la constancia de que no es cierto que como Ministerio de la Igualdad no se haya dado una respuesta. Aquí está la respuesta y aquí está la constancia de que al correo que tenemos de esta comisión se envió. El día de ayer a las 9:22 se envió la respuesta al cuestionario. Que rebotó, 2 veces lo mandamos, rebotó, eso ya no es problema mío, ni del ministerio. Por su parte, la representante Catherine Jubinao, ahí presente, aseguró que esta respuesta es completamente irresponsable. Pues yo lamento ciertamente que la vicepresidenta Francia Márquez nos haya respondido aquí en la Comisión Primera que no es problema de ella asegurarse de que nos lleguen las respuestas de proyección presupuestal para esta cartera, una cartera que está bastante comprometida, que en este momento tiene que retramitarse en el Congreso de la República por orden de la Corte Constitucional, que no ha tenido la ejecución esperada. De hecho, es una de las carteras con menos ejecución. El representante Jorge Eliezer Tamayo también expresó su molestia frente a esto, ya que hay que recordar que a este ministerio se le había criticado por la baja ejecución que tenía en otros debates. Incluso todo empeoró cuando la Corte Constitucional anuló su creación, por lo que alegaban que era de vital importancia que respondiera este cuestionario del Congreso. Pero perdón, de modo pues que si decae la internet no van a dar la respuesta. ¿De dónde salió el cuento? Es que por el medio más expedito
y están a cuadra de aquí y no pueden mandar un oficio con una respuesta. Ajá, cuénteme usted ese cuento. Ya, el internet se volvió pues el elemento probatorio. No, ¿de dónde se inventan ese cuento? Y es que finalmente, por todos estos inconvenientes y decisión también de la comisión, se aprobó una proposición para aplazar este debate debido a la ausencia de la mayoría de ministros, entre ellos el de Hacienda Ricardo Bonilla, quien era uno de los más esperados en la sesión. Carolina Otero, Blue Radio. Ricardo Ospina es periodista. Está en Mañanas Blue. Son las 6 de la mañana y 34 minutos. Bernardo Moreno Villegas fue el hombre fuerte del gobierno de Álvaro Uribe durante varios años desde la dirección del DAPRE, desde donde tenía el manejo del poderoso computador de Palacio, que lleva un riguroso control de la burocracia que entregan los gobiernos a los congresistas a cambio de apoyo a sus proyectos en el legislativo. Moreno fue detenido anoche en el Quindío, luego de la confirmación por parte de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia de una condena en su contra de 5 años y 7 meses de cárcel por el delito de tráfico de influencias, por haber entregado cargos en el Estado a la excongresista Yidis Medina a cambio de que apoyara el proyecto de reelección presidencial de Álvaro Uribe. En la sentencia, la Corte explicó que, si bien Moreno nunca se reunió directamente con Yidis Medina a ofrecerle puestos a cambio de su apoyo para la reelección que finalmente fue aprobada, sí usó su cargo en el gobierno Uribe, y esto lo leo textualmente, para cumplir con las cuotas burocráticas ofrecidas por otros funcionarios a Medina Padilla como contraprestación por su voto favorable al proyecto de acto legislativo modificatorio de la Constitución Política. 20 años después, la justicia colombiana afronta el reto de determinar si el escándalo de la Olmedopolítica puede considerarse similar al de la Yidis Política, teniendo en cuenta que, según los exfuncionarios Olmedo López y Sneider Pinilla, ellos, por orden superior del gobierno, habrían entregado dinero en efectivo y contratos a congresistas a cambio de que apoyaran proyectos y solicitudes del gobierno en el legislativo, dejando como capítulo aparte la presunta entrega de 4.000 millones de pesos en efectivo a los congresistas Iván Name y Andrés Calle, que sería otro tipo de delito en caso de comprobarse. Lo que tendrá que determinar la justicia es si el ministro de Hacienda Ricardo Bonilla cometió o no un delito al pedirles a los directivos de la Unidad de Gestión de Riesgo de forma insistente que les entregaran 3 contratos de prevención de desastres que no estaban dentro de lo que tenía en sus manos la unidad a 6 congresistas en medio de múltiples cuestionamientos, presuntamente a cambio de su apoyo a un mayor endeudamiento del gobierno del presidente Gustavo Petro. Todo esto ocurrido en diciembre del 2023. El tiempo corre y la justicia debe acelerar su paso, tanto la Fiscalía como la Corte Suprema de Justicia. Paola Ochoa es periodista. Está en Mañanas Blue. 6 de la mañana, 36 minutos, alerta en el país por los combustibles y más exactamente por 3 temas que golpean el bolsillo de millones de hogares colombianos, como el gas propano, gas natural y el diésel o ACPM. En primer lugar, la alerta de los distribuidores de gas en cilindros, gas licuado de propano, sobre una posible alza en sus precios y ante el déficit en los recursos que destina el gobierno para cubrir los subsidios de las familias de estratos 1 y 2. 1 millón de familias de escasos recursos que pagarían los platos rotos de un faltante de 45.000 millones de pesos para este año y su respectivo aumento en el precio del gas propano entre un 40 y un 50%, según Alejandro Martínez, el presidente de Gasnova. En segundo lugar, ahora, la inminente escasez de gas natural para el año entrante, un panorama crítico que resaltó nuevamente ayer Luz Estela Murgas, presidente de Naturgas, ante la Comisión Quinta del Senado, donde advirtió que el gas natural podría subir de precio muy pronto si no se toman medidas urgentes de aquí a mañana, como 2 proyectos de resolución y un decreto para flexibilizar la comercialización de gas natural en el país. Por ejemplo, que las centrales térmicas que no estén generando ni despachando energía puedan liberar el gas que ya compraron, cosa que ayudaría a suplir la demanda de 30 millones de colombianos con conexión al gas natural y a mitigar los posibles aumentos en los precios ante un inminente faltante del 7.5% de la demanda para el año entrante y del 16% para el año 2026. Pérdida de autosuficiencia por primera vez
en 45 años para abastecer la demanda de hogares, comercios, vehículos y la demanda industrial, toda vez que Colombia solamente importa gas desde el año 2016 para alimentar 3 plantas térmicas de la costa atlántica, un gas que de llegar a poder comercializarse como pide Gas Natural y Naturgas al gobierno serviría para alimentar hasta el 13% de la demanda nacional. No obstante, el ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho, sigue en negación total y descartando cualquier crisis en el suministro de este combustible. Y finalmente, el último golpe al bolsillo viene por cuenta del ya consabido aumento en los precios del diésel, aumento que será a razón de 2.000 pesos en 3 golpes con una diferencia de 6 meses, y diésel con el que funcionan camiones, tractomulas, maquinaria agrícola, tractores, buses y sistemas de transporte masivo en el país. María Camila Orozco es periodista. Está en Mañanas Blue. Ahora son las 6:39 de la mañana. La división de las disidencias está provocando una atomización de la guerra. Es el Estado Mayor Central, a través del Bloque Amazonas, el que le está declarando la guerra abiertamente y públicamente a Alexander Díaz, conocido en el mundo criminal con el alias de Calarcá Córdoba. La guerra será entre los que siguen órdenes de Iván Mordisco, que agrupa unos 3.200 hombres, convirtiéndose así en la disidencia más grande, y los que hoy todavía dicen estar sentados en una mesa de diálogos con el gobierno del presidente Gustavo Petro y quienes en teoría tienen un cese al fuego vigente. Para estos últimos, la amenaza es clara: enfrentarlos hasta derrotarlos, bajo la acusación de ser fraccionalistas y de atacar en los últimos días a unidades disidentes en 2 oportunidades, dejando como saldo 4 guerrilleros muertos. Este es el desenlace del giro que dio el diálogo con el Estado Mayor Central el pasado mes de marzo, cuando mataron a la líder indígena del Cauca, Carmelina Yule, que provocó que el gobierno suspendiera el alto al fuego en 3 departamentos del suroccidente del país, el departamento del Cauca, Nariño y Valle del Cauca. Ahora el temor es el recrudecimiento en la intensidad de la violencia en Caquetá, en Arauca, pero particularmente en el departamento del Cauca, a quienes también les está hablando esta disidencia de Iván Mordisco en este mensaje de amenaza, pidiéndoles mantenerse neutrales, no tomar partido en esta guerra que no cesa, porque si bien se han firmado diferentes ceses al fuego, solo ha sido bilateral con el Estado colombiano, no multilateral con estos hombres que son los hombres de la guerra en el país. La guerra que es el motivo por el que cerca de 4.000 indígenas llegaron a Bogotá y anunciaron que van a permanecer aquí en la capital del país, en el Parque El Renacimiento, buscando una reunión con el presidente Gustavo Petro, que por ahora no da señales de ese encuentro, que parece ser la única salida para que retornen a sus territorios. Camila Carvajal es periodista. Está en Mañanas Blue. 6 de la mañana, 41 minutos. Fue presentado por 5ª vez ante el Congreso el proyecto de ley para prohibir el fracking en Colombia, un proyecto que está liderado por el gobierno a través del Ministerio de Ambiente, pero que también tiene el apoyo de 82 congresistas y varias organizaciones que hacen parte de la Alianza Colombia Libre de Fracking. Confirma el gobierno, apenas se presentó el proyecto, que tendrá mensaje de urgencia para el trámite en esta legislatura, lo que de nuevo nos pone en una discusión que está mezclando los argumentos de ambientalistas con los de los economistas, los primeros pidiendo que se prohíba el fracking y cualquier práctica de explotación de yacimientos no convencionales para defender así el agua, la biodiversidad y la salud pública, y los segundos, los economistas, advirtiendo junto a los gremios que esta puede ser una decisión que ponga en riesgo incluso 3 puntos del PIB, del Producto Interno Bruto, en 6 años. La prohibición del fracking con este proyecto radicado por 5ª vez, convertido en un símbolo de la lucha ambiental en Colombia, y ahora el gobierno espera que las cosas sean distintas, porque en la anterior legislatura, hay que recordar, este proyecto se terminó hundiendo por falta de trámite. Mientras se resuelve esta prohibición del fracking vía proyecto de ley como espera el gobierno, la pregunta es ¿qué va a pasar con los pilotos de fracking? Particularmente con Calé y Platero en Puerto Wilches, en Santander, que recordemos están en manos de Ecopetrol, y que si revisamos la postura del gobierno Petro alrededor de la extracción de hidrocarburos, lo más probable es que por ahora estos pilotos sigan frenados,
mientras en el Congreso se montan por quinta vez en la discusión de un proyecto de ley que tiene el apoyo y que es liderado por la Alianza Colombia Libre de Fracking. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Que podría ser la estrella en ascenso. Por otro lado, saludarlos, aquí estamos desde Mañanas Blue, enseguida. Empeorado por la crisis que además tiene hoy el sistema de... Es crítica la situación de orden público hoy en el occidente del país, en donde a la situación de violencia de hace muchos tiempos, de hace muchos años, ahora se suma la violenta manifestación de los indígenas Misak, que bloquearon la vía panamericana en medio de vandalismo contra carros, quemaron inclusive la montaña de la vereda en donde están concentrados, pidiéndole al gobierno que reconozca como organización indígena a AISO, que son las autoridades indígenas del suroccidente. Allá esa mezcla entre indígenas, grupos armados, carteles mexicanos, disidentes de las FARC, clanes del Golfo, todas las organizaciones terroristas ahora tienen un nuevo ingrediente, que son estos indígenas Misak. Murió un hombre de 74 años, hay 3 policías heridos, porque después de reabrir o intentar reabrir la vía panamericana, estalló una... 6 de la mañana, 45 minutos, la temperatura en Bogotá a esta hora, 13 grados centígrados. Padre, buenos días. Buen día, Néstor, como siempre con ánimo, con fuerza, con ganas, iniciamos el día. Hay que meterle la mejor actitud a las mañanas. Hoy estoy bien, mire. Bien. Sí, acorde con el clima. Sobrio. Sobrio, Sí, tiene que ser. Un poco andino. Está irreconocible. Estoy un poco andino, pero bueno, no importa. ¿Tema de hoy, padre? Oiga, ¿cómo logramos motivarnos? Porque sabe que yo le tengo mucho miedo, y se lo he dicho a usted en varias ocasiones, a la desesperanza aprendida. Es decir, a ese cuento de que todos comenzamos a decir, es que ayer estoy como en 5 lugares. Y el pesimismo es el común denominador. Pero un pesimismo, y lo peor es que te hacen análisis y te dan datos. Yo creo que necesitamos motivarnos, porque además de que hay cosas que no funcionan, que no están bien, si le metemos esa actitud, la vaina se complica, y eso se va contagiando y contagiando y contagiando. Entonces voy a hablar de motivación. Se llama desesperanza aprendida. Aprendida, claro. Sí. Yo lo veo un poquito más elemental. Crisis de pesimismo en Colombia. O sea, el común denominador es y en qué estamos y para dónde vamos. Ya viene el padre Linero hablándole a los pesimistas, ya vienen los deportes. Vamos a hablar, Juan Camilo, del Medellín, que clasificó. Hay que hablar de James Rodríguez. Hay que hablar de James Rodríguez, sí, señor. ¿Es cierto que James está a punto de llegar al Rayo Vallecano? La versión que se maneja en España, específicamente en el chiringuito de jugones, es que va a jugar en el Rayo Vallecano y no en River Plate, como se dijo anteayer. Y vuelve por una puerta chiquita al fútbol europeo. Claro. El Rayo Vallecano. A una de las grandes ligas, porque el Rayo Vallecano es un equipo de media tabla para abajo. Si se quiere, un equipo que... Falcao. Claro, es el último equipo de Falcao antes de regresar a Colombia. Falcao era suplente en el Rayo Vallecano. En el último año fue suplente de Falcao, sí, señor. ¿Suplente de quién? Del Rayo Vallecano, de Isi Palazón. Suplente Falcao de Isi Palazón en el Rayo Vallecano. Ok, y James Rodríguez llegaría de titular al Rayo Vallecano. Dicen que le darían la camiseta número 10, cosa que no tuvo en el Sao Paulo, jugó con la 19 y la 55. Entonces vamos a hablar de Medellín y de Falcao. Hay novedades sobre James Rodríguez, corrijo. Falcao ya vuelve pronto y va a meter los 10 goles que hemos dicho. ¿En Millonarios? Claro, obvio. ¿Cuántos ha metido? No, todavía no. Juega el domingo. Ha tenido lesiones, pero el domingo ya comienza. Vale. Dios me lo oiga, padre. 6 de la mañana, 47 minutos. Sobre James Rodríguez, aparentemente rumbo al Rayo Vallecano, que es el equipo de Vallecas, ahí en las afueras de Madrid. Enrique Rodríguez.
el barrio popular, barrio del sur de la capital de España, uno de los barrios con más solera de Madrid, y que tiene ese equipo, que es un equipo pequeño, pero que sigue luchando ahí entre los grandes. Es uno de los 3 equipos de la capital madrileña. Lo decía, como bien señalaba Juan Camilo, han sido declaraciones que se hicieron anoche en el programa El Chiringuito de Jugones, en este tono que tienen siempre como apocalíptico. James Rodríguez podría ser jugador del Rayo Vallecano en las próximas horas. Falta algún fleco, es un tema financiero que están viendo los directivos del Rayo, el presidente del Rayo. Y James Rodríguez podría estar muy cerca de jugar en el Rayo Vallecano y el jugador está en Madrid. Quiero precisar que siempre se habla en condicional. Podría, estaría, quedan unos flecos. Así que hay que tomarlo esto con toda la prudencia posible, porque repasando algunas publicaciones anteriores de este programa de televisión, hace apenas 15 días situaban a Luis Díaz en la órbita del Fútbol Club Barcelona y daban su fichaje como una posibilidad más que cercana. Así que sin demeritar, sin negar que pueda ser así, porque es una posibilidad que está sobre la mesa, lo cierto es que por el momento no hay nada confirmado, y de confirmarse, valga la redundancia, sería el segundo equipo en el de la capital de España en el que jugaría James Rodríguez después del Real Madrid, en un paso que tuvo luces y sombras, ¿por qué no decirlo, Néstor? Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Quedó anoche aprobada la venta de las acciones que tiene EPM, la alcaldía de Medellín, en Tigo Une. Quiere decir que Millicom será seguramente el más probable comprador. Millicom, que está intentando convertirse en el gran operador, en el gran jugador en el mundo de las telecomunicaciones en Colombia. Aprobado ahora, ya en segundo debate, viene la firma del alcalde de Medellín y el proceso de valoración y de negociación de las acciones allí para vender la participación, repito, de EPM en Tigo Une. Héctor Santamaría. Néstor, después de más de 10 horas de debate, los concejales de Medellín tomaron la decisión definitiva de aceptar el proyecto presentado por el alcalde Federico Gutiérrez para la venta de las acciones que tiene EPM en Tigo Une, y que así los recursos potencialmente de una venta ingresen a las empresas públicas de Medellín. La votación al final tuvo 16 votos positivos y 5 negativos, correspondientes a los concejales Juan Carlos Upegui, José Luis Marín, Farley Macía, Juan Ramón Jiménez y Brisbani Arenas. Luego de esta votación, con que el proyecto de acuerdo 12 de 2024 será trasladado para sanción del alcalde Federico Gutiérrez, se conocieron distintas reacciones de varios actores políticos de la capital de Antioquia, como por ejemplo el del concejal de Creemos, Alejandro de Bedú. Eso es muy importante, porque es que EPM lleva secuestrado más de 10 años en todo este tema con Tigo Une, y llegó el momento de recuperar los recursos que tenemos, no solo de EPM, sino que lo podamos invertir en temas sociales. Por su parte, el concejal Santiago Perdomo insistió que la masiva votación a favor de vender las acciones de Tigo Une solo tiene un objetivo, y es salvar a EPM, que en la anterior administración la dejaron con varias pérdidas. Porque hoy no estamos votando por UNE, estamos votando por salvar a EPM, estamos votando por cuidar el patrimonio. Nada más UNE le ha representado pérdidas de más de $1 billón a EPM, y hoy tenemos que empezar a recuperarla financieramente. Sin embargo, a pesar de las buenas sensaciones, Néstor, en la mayoría del recinto las inquietudes seguían latentes en el ambiente y las dudas sobre una supuesta privatización de UNE, que fue uno de los temas de debate hasta último momento. Incluso, luego de la decisión, el concejal Juan Carlos Upegui, del Movimiento Independientes, pidió especial atención en lo que harán con los recursos. Tal como lo habíamos advertido, lo hicieron sin tener en cuenta una valoración de las acciones, dejando en el aire a los trabajadores y sus familias, y sobre todo con un debate a la carrera, de afán y de espaldas a la ciudadanía. Le pido a Medellín que esté muy vigilante de cuál es el destino de estos recursos, porque con la venta de Isagen,
convirtieron estos recursos en plata de bolsillo y en esto esa no lo misma podemos permitir. se pronunció Néstor en su cuenta de X, el exalcalde Daniel Quintero, a quien el Consejo, recordemos, le negó en 5 oportunidades esa opción y quien advierte que va a ser privatizada, pero sin embargo, luego de los 16 votos positivos del Consejo, pues le dan ahora el poder a la Junta Directiva de EPM. También hay grandes inquietudes sobre el futuro de los cientos de trabajadores de Tigo Une, que siempre manifestaron su preocupación por el futuro que les deparará esta venta de acciones. Ante estos rumores, quien salió al paso de una vez fue el gerente de EPM, John Maya, y aclaró que es un proceso que no va a ser rápido y que se demorará entre 1 año y medio y 2 años. Gracias, Héctor. 6:53 a.m. Daniel Quintero criticando lo que él quería hacer cuando era alcalde de Medellín. A él le negaron varias veces esto que pasó anoche en el Consejo, que fue la venta, ahora le dicen la enajenación. John Maya es el gerente de EPM en Medellín. Doctor Maya, buenos días. Buenos días, Néstor, para usted, la mesa de trabajo y todos sus oyentes. Doctor Maya, ¿ya ustedes tienen una idea de qué tamaño de platas, de qué tamaño es el negocio de que EPM venda su participación en Tigo Une? Nosotros tenemos una referencia, un valor en libros de la organización, y voy a explicar esto que es muy importante. El año pasado, porque han dicho, pues, sobre todo el alcalde, algunas imprecisiones o se le olvida algo, el año pasado cuando él llevó este mismo proyecto, pues, de la enajenación de las acciones a EPM, al Consejo, perdón, el valor de la empresa estaba en 2.3 billones de pesos. Sí. A finales del año pasado, en el 2023, hubo un deterioro de la empresa por varios factores que su valoración fue en un billón de pesos. Entonces, de esos 2.3 billones que tenía la valoración de la empresa, menos este billón, quedó en 1.3 billones de pesos. ¿Y por qué cayó la valoración 1 billón de pesos? No, pues más del 50% parece. Más del 50%, casi el 50%, por muchos factores que se presentaron: el costo del capital, salían de la pandemia, un plan de negocios que no se estaba cumpliendo, una serie de razones en que el auditor que lleva pues todas las cuentas, llamémoslo así, de la empresa y la valoración de la empresa, dice: hombre, aquí hay unas condiciones que hacen que ese valor de la empresa en este momento no es lo que está en libre, usted tiene que deteriorar. Y en ese deterioro, como te digo, de 1 billón de pesos, entonces la empresa quedó valiendo 1.3 billones de pesos, más una capitalización que hizo los socios, EPM y Tigo, al final del 2023, de 600 mil millones de pesos, de los cuales 300 mil millones los tenía que aportar EPM, hacen que ese valor hoy, el libro de la empresa, sea de 1.6 billones de pesos. Ese es el valor de referencia del valor. Estamos hablando más o menos, doctor Maya, de $400 millones. Sí, señor. Ok. Por esos lados. Ok, eso es más o menos lo que podría costar el pedazo que ustedes aprobaron, van a vender. El comprador natural es Millicom, ¿cierto? Se pensaría que sí, aunque nosotros tenemos que seguir lo que está establecido en la ley 226 del 95, en los cuales hay unos pasos para poder enajenar acciones que tenga el Estado pues en alguna de las empresas. Entonces, en ese orden, diría, lo primero que hay que hacer es ofrecerle al sector solidario, a sectores especiales, después sigue a la comunidad en general, después ya hay una preferencia con el socio que es Millicom, y si esos 3 pasos no se dan, ya salimos conjuntamente, tanto Millicom como nosotros, a ofrecerlos al mercado. Entonces esos son los pasos que tenemos que seguir en la ley 226. Claro, pero le pregunto por Millicom. Millicom ofreció comprar, se aprueba la venta. Digamos, esto no tiene, doctor Maya, un final más o menos predecible, muy cantado, de que EPM termina vendiendo y Millicom terminará comprando. Y eso sería lo ideal. Y te voy a decir por qué, Néstor. Porque en este mundo de las telecomunicaciones, en esta industria, esto es muy competitivo. Si bien pueden haber varias empresas que están en el medio, en el mercado, pues los grandes jugadores para hacer inversiones de esta magnitud son muy pocos. Y entonces, si Millicom, que es un gran jugador a nivel mundial, tiene apetito por comprar esas acciones, y como ustedes lo planteaban al inicio, pues poder hacer
competencia al otro jugador que hay en Colombia, que es muy fuerte, pues la acción, y lo voy a plantear así desde ese punto de vista, también tendería a que subiéramos de ese precio piso que tenemos, porque hay unas expectativas favorables, llamémoslo así, para este socio, que si compra esas acciones ya puede estar en el mercado haciéndole competencia al otro jugador. Entonces sería algo hoy, desde la mirada nuestra, muy favorable que Tigo haya hecho esos crecimientos ya a nivel mundial como Bienestar, pero que en Colombia también esté interesado en comprar esas acciones. Claro, gerente, en esta discusión fue clave saber qué va a hacer EPM y la alcaldía de Medellín con la plata de la venta de estas acciones, que esa fue la discusión incluso en la alcaldía anterior. ¿Usted como gerente de EPM y la junta directiva ya definieron cuando vendan las acciones qué va a hacer EPM con la plata? Sí, ya lo tenemos definido, y eso fue una de las diferencias y casi que el elemento definitivo para que un Consejo de Medellín tomara la decisión de aprobar esa enajenación. ¿Por qué? Porque cuando se hizo en la administración anterior, pues lo que ellos plantean es que esa plata no se sabía para dónde iba. En este caso nosotros decidimos o lo planteamos desde el principio dónde vamos a invertir esas platas, y son 4 rubros muy importantes. La primera es volver a lo de las becas que tenía EPM, volver y podemos tener una cobertura entre 100.000 muchachos con cursos cortos que puedan generar mejores empleos por la capacitación que tengan. El otro punto que es muy importante es la valorización de residuos sólidos. Nosotros hoy tenemos un problema muy delicado en nuestro relleno sanitario, La Pradera, en los cuales se han presentado emergencias sanitarias porque hemos tenido dificultades, pero afortunadamente trabajos que se tenían que haber hecho desde hace 2 o 3 años no se hicieron, y nos tocó hoy afrontar esa situación. Entonces parte de esos recursos es para definir, o que ya está definido por EPM, la tecnología para ese aprovechamiento y esa valorización de residuos sólidos, que en términos también de una economía circular que nos da posibilidades con y lo voy a plantear así entre comillas, negocio, ser mucho mejor que lo que tenemos hoy con telecomunicaciones. El otro rubro que tenemos importante es un fondo para innovación, ciencia y tecnología. Nosotros aquí como EPM también tenemos experiencias en un manejo de este tipo de fondos, en los cuales ya migramos del fondo 1 al fondo 2, y de ese fondo 1 y del fondo 1 ya salieron más de 3, 4 empresas muy fuertes. Una de ellas, ERCO, llamémoslo así, con nombre propio, muy fuerte en paneles solares de techos y de comunidades energéticas. Nosotros esa valorización que pusimos un capital de 130.000 millones de pesos para el fondo 1, la valorización ya cuando lo liquidamos en estos días era en 230.000 millones de pesos. Duplicamos esa semilla, esa plata que inicialmente habíamos aportado, y vamos ya para fondo 2 con un aporte de 250.000 millones de pesos. Entonces esos recursos ya están destinados, ya sabemos para lo que lo vamos a hacer. Otro que es muy importante es la conectividad. Nosotros como EPM tenemos una red muy fuerte en fibra óptica que va a nuestras subestaciones, que va a los municipios. Esas partes de las subestaciones son sectores que no tienen esa cobertura de internet. Nosotros lo podíamos hacer con esa cobertura que tenemos de la parte de fibra óptica. Entonces son ya los recursos muy claros en qué lo vamos a destinar. Claro. Vamos a crear unos mecanismos de seguimiento y de control para que realmente esos recursos que dijimos dónde lo vamos a invertir, si se hagan en esos rubros.